Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Hoy desde el Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olózaga queremos tratar un tema de la mayor importancia en medio de esta coyuntura política que vive el país con la reforma tributaria. Hoy vamos a hablar con Cristina Enache. Cristina es la secretaria general de la World Taxpayer Association, con Andrés Espinosa Fenwar, miembro del Consejo Directivo del ICP, del Foro de Presidentes y del Centro de Pensamiento Mejor Así, periodista económico de RCN Mundo, comentarista económico de La Hora de la Verdad, columnista de diarios Portafolio y Vanguardia. Con la representante de la Cámara, Sara Elena Roballo Bechara, ella es representante de la Cámara del Partido de la U por el Departamento de Córdoba. Y esta conversación será moderada por Alba Isabel García, coordinadora del Observatorio de Impacto Económico de las Políticas del ICP. Queremos conversar sobre el índice de competitividad fiscal, un tema muy relevante en medio de esta discusión y de la reforma que seguramente se votará esta semana en el Congreso de la República. Una reforma que no deja de preocuparnos a los colombianos y a nosotros como centro de pensamiento, especialmente por los impactos que tendrá en el desarrollo productivo del país, en el crecimiento económico y en la superación de la pobreza. Por eso quiero hoy invitarlos a escuchar esta conversación a propósito del lanzamiento del índice en su versión 2022, cómo está Colombia y cómo quedará el país luego de aprobada esta reforma. Así que le doy la bienvenida a nuestros invitados. Aquí. Listo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Carlos por el saludo de bienvenida. Muchas gracias al doctor Andrés Espinosa por acompañarnos y a Cristina Enache desde la Tax Foundation por aceptar nuestra invitación a la socialización de los resultados del índice de competitividad fiscal para el año 2022 para Colombia. Cristina, sabemos que anualmente la Tax Foundation realiza la medición y la publicación del índice de competitividad fiscal internacional. Este índice tiene por finalidad, como ya nos comentarás más ampliamente más adelante, medir el grado en que el código tributario de cada uno de los 38 países miembros de la OCDE se adhiere a dos importantes aspectos de la política tributaria: la competitividad y la neutralidad. La neutralidad entendida como la baja distorsión provocada por los impuestos en las relaciones económicas de la gente, y la competitividad midiendo el grado en que la inversión se ve obstaculizada debido a las tasas impositivas que desplazan el capital financiero hacia otros países. Entonces, que queríamos socializar contigo, Cristina, cuáles van a ser los principales cambios que va a tener el desempeño de Colombia en el índice de competitividad fiscal en cada uno de los 5 grupos, cada una de las 5 categorías que encierran estas 42 variables que mide el índice de cara a la nueva reforma tributaria que está proponiendo el nuevo gobierno. Buenos días y muchas gracias por la invitación. No sé si es posible poner la presentación. Gracias. Como bien habéis resaltado al inicio, actualmente Colombia ocupa el puesto 32 en el índice internacional de competitividad fiscal que desarrolla la Tax Foundation y que compara la competitividad fiscal de 38 países de la OCDE. El índice se elabora en base a dos principios de política fiscal: la neutralidad, si pueden pasar la diapositiva, la neutralidad y la competitividad. Y la neutralidad se entiende, como habéis mencionado, en qué medida el sistema fiscal minimiza las distorsiones económicas, y por competitividad entendemos que si el sistema fiscal es capaz de mantener unos tipos impositivos marginales reducidos, pero a la vez recaudar lo necesario para mantener los servicios públicos. El índice analiza 5 áreas del sistema fiscal: el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta o los individuos. Si pueden pasar de diapositiva, ¿vale? El impuesto sobre el consumo o el IVA, los impuestos sobre la propiedad y el tratamiento a las ganancias provenientes del exterior. Y con estos datos, ¿cuáles son los mejores y los peores sistemas fiscales de la OCDE? Los 5 países con la mejor puntuación son Estonia, si pueden pasar,
son Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y República Checa. Y los 5 países con peor puntuación actualmente son España, Irlanda, Portugal, Italia y Francia. Si pueden pasar eso, otra diapositiva más. Vale, aquí podemos observar que Colombia se encuentra entre las peores posiciones en Latinoamérica, ocupando en 2020 ocupaba el puesto 29, en 2021 el puesto 35 y actualmente ocupa el puesto 32. Y vemos que pues está por debajo de los otros países de Latinoamérica actualmente. Como hemos dicho, actualmente ocupa el puesto 32 y esto se debe a que en el índice ocupa el puesto 38 en impuestos corporativos o en el impuesto sobre sociedades. Se sitúa en la segunda posición en el impuesto sobre la renta, en la 18ª posición en el impuesto sobre el consumo, la 24ª posición en los impuestos sobre la propiedad y en el puesto 36 en la regulación fiscal transfronteriza. Pues como podemos observar, el índice revela algunas fortalezas del sistema tributario colombiano y entre ellas un trabajador que gana un salario medio soporta la carga fiscal más baja de la OCDE, pero también es cierto que Colombia tiene unas cotizaciones a la seguridad social que no son estándar y que también complican el sistema tributario. Colombia también grava los dividendos y las ganancias de capital, por lo menos hasta ahora, a tasas muy bajas. Si bien las ganancias de capital de sucesiones y donaciones estaban sujetas a un impuesto del 10%, hasta ahora no existía un impuesto en sí sobre sucesiones y donaciones. Y si nos fijamos en las debilidades del sistema tributario colombiano, estas serían principalmente, básicamente, el IVA y el impuesto sobre sociedades. La base del IVA en Colombia es muy reducida y apenas cubre el 40% del consumo. Colombia también aplica un impuesto a la riqueza neta y también un impuesto a las transmisiones financieras o a las transacciones, y con un tipo impositivo del 35%, el impuesto sobre sociedades está muy por encima de la media de la OCDE, que está en el 23,6%. De hecho, Colombia tiene el tipo impositivo sobre sociedades el más elevado de la OCDE. Le siguen Portugal con el 31,5%, Australia, Costa Rica y México, todos en el 30%. De hecho, Colombia en el último año ha subido el impuesto sobre sociedades del 31 al 35%, aunque estaba previsto que se bajara al 30%. Sin embargo, si analizamos las siguientes medidas de la reforma fiscal, si volvemos una diapositiva para atrás, aquí, como por ejemplo la doble tributación sobre los dividendos con un tipo máximo del 35% para las personas jurídicas y un máximo del 20% para las personas físicas, y también el impuesto sobre el patrimonio, sobre herencias y donaciones. Con estas medidas, Colombia bajaría 3 posiciones hasta quedarse 35ª en el índice internacional de competitividad fiscal. ¿Y cómo quedaría Colombia en los diferentes subindicadores? Pues bien, se quedaría en el puesto 38 en el impuesto de sociedades, en la misma posición. Bajaría, la última, bajaría de la segunda a la 6ª posición en el impuesto sobre la renta. Mantendría la 18ª posición en el impuesto sobre el consumo y bajaría, en cambio, 8 posiciones en los impuestos sobre la propiedad hasta la 32ª posición y mantendría el puesto 36 en el reglamento fiscal transfronterizo. Por lo tanto, todas las fortalezas de las que gozaba el sistema colombiano no solo desaparecerán, pero además es posible que la reforma
no recaude lo previsto. Y también que desincentive el crecimiento económico. En cambio, las reformas en las que se debería centrar Colombia serían eliminar una serie de impuestos como el impuesto sobre la riqueza, los impuestos sobre sucesiones y donaciones o la doble imposición sobre los dividendos, dado que reducen la actividad económica, el ahorro, la inversión y por último también el empleo. Pues bien, ¿qué podría hacer Colombia para mejorar su posición en el índice y mantener o incluso incrementar la recaudación? Uno de los puntos débiles del sistema fiscal de Colombia, como hemos visto, es el IVA, ya que se aplica sobre una base que no llega al 35% del consumo total. Si Colombia ampliara la base del IVA hasta la media de la OCDE, que actualmente está en el 54%, eliminando las exenciones y los tipos reducidos, la recaudación por IVA subiría un 60%, desde los 54 billones de pesos que recaudó en 2020 a unos 85 billones de pesos. Pero esto supondría una ampliación importante de la base impositiva. Sin embargo, si se considera una ampliación más comedida de la base del IVA, hasta por ejemplo el 40%, del 35 al 40%, esto aumentaría los ingresos por IVA hasta los 62 billones de pesos. Y estos 8 billones adicionales representarían alrededor del 60% de la recaudación del impuesto sobre la renta en 2020 y el 17% de la recaudación del impuesto de sociedades en 2020. Y también os preguntaréis qué debería hacer Colombia, ¿no? Porque este tipo de el IVA es un impuesto regresivo. Entonces, para reembolsar el IVA a los hogares con menos recursos, se pueden considerar dos opciones. Una sería proporcionar devoluciones anuales del IVA basados en las declaraciones de la renta del año anterior. Sin embargo, esta opción no es la mejor y tampoco es muy específica. Y la segunda opción requeriría de un avance y una inversión tecnológica significativa. Las personas que se encuentren por debajo de un cierto umbral de renta podrían registrarse en el sistema de la administración tributaria como elegible para la devolución del IVA. De este modo, cada vez que compren con tarjeta en un comercio o una tienda con conexión al sistema de la agencia tributaria, el IVA se reembolsaría inmediatamente en la cuenta del contribuyente. Sin embargo, como hemos mencionado, para ello sería necesario el apoyo político y un gobierno dispuesto a realizar la inversión tecnológica necesaria para implementar dicho sistema. ¿Y qué impacto tendría esta reforma en el índice internacional de competitividad fiscal? Al ampliar la base del IVA solo hasta el 40% del consumo total de Colombia, Colombia subiría en el índice 2 posiciones hasta quedarse en la posición 30. Si además se implementara una deducción inmediata del 100% de la inversión en maquinaria, Colombia subiría también otras 2 posiciones hasta el puesto 28. Como ven, existen otras reformas como esta del IVA y también la deducción acelerada o inmediata de la inversión en maquinaria en capital, que lejos de mermar la recaudación, mejorarían el sistema tributario y también fomentarían la inversión y el crecimiento económico. Muchas gracias Cristina por esta contextualización y actualización que de cara a los nuevos cambios o ajustes que traiga esta reforma tributaria para el Código Tributario colombiano nos has compartido. En ese orden de ideas, quisiera puntualizar una idea. Nosotros quedaríamos en la posición, dado el caso de que la reforma tributaria se apruebe tal cual como está hoy en día discutiéndose, con los ajustes que se han venido presentando desde la última vez que se presentó, nosotros quedaríamos en la posición 35 de 38 países, ¿correcto? Así es.
Listo. Sí, efectivamente. Bueno, Cristina, reconociendo que esta estructura del Código Tributario de un país es un factor determinante para su desempeño económico, tal cual como nos lo has revelado en tu presentación y pues convocados por los posibles impactos que traerá para la economía colombiana el proyecto de ley, es que nosotros desde el Observatorio de Impacto Económico de las Políticas del Instituto de Ciencia Política convocamos el presente webinar. Y queremos hacer una serie de preguntas para contextualizar un poco más a nuestro público cuáles van a ser no solamente los posibles efectos de la reforma tributaria en la clasificación y la competitividad y en la neutralidad que tiene nuestro código tributario frente a los demás países de la OCDE, que son nuestro punto de comparación como club de las buenas prácticas, sino que queremos hacerte, bueno, a ti y también al doctor Andrés una serie de preguntas para que nuestro público logre entender cuáles van a ser los impactos que posiblemente van a tener en sus bolsillos, en sus presupuestos, en sus proyecciones de inversión, de crecimiento para próximos años. Entonces, en este momento, pues, que quiero darle la bienvenida al doctor Andrés para que también pueda participar en esta ronda de preguntas. Primero que todo, ¿cuáles consideran ustedes que van a ser los principales impactos de la reforma tributaria y para qué sectores económicos? La pregunta es ¿para quién? ¿Para Cristina o para mí? Para ambos, pero si quiere puede comenzar usted, doctor Andrés. No, primero Cristina y yo con mucho gusto complemento, si te parece. Cristina, por favor. Como hemos mencionado, creo que no todos los sectores se verán afectados por esta reforma, especialmente la inversión y también el empleo últimamente. Y es una reforma que efectivamente puede reducir el crecimiento económico, ya que desincentiva la inversión y el ahorro. Sí, en mi criterio, el impacto del proyecto de reforma tributaria del gobierno es negativo. Se ve en el índice del Tax Foundation porque pasamos del puesto 32 al puesto 35 entre 38 países que hacen parte de la OCDE. Preocupa mucho que entre las sociedades tenemos y mantenemos el último puesto, el 38. Eso quiere decir que esta reforma tributaria le carga nuevamente la mano a las empresas. En renta, pues, subió un poco, precisamente porque la reforma tributaria, pues, le sube la carga fiscal efectiva a las personas naturales, especialmente a partir de 10 millones de pesos, y porque grava de manera importante los dividendos que reciben como socios de las empresas. Y lo mismo en cuanto al impuesto al patrimonio, que hace permanente, y por supuesto, pues esto eleva la carga fiscal efectiva de las personas naturales. En impuesto al consumo, pues el Tax Foundation encuentra que no hay cambio porque el gobierno determinó que no iba a tocar el IVA, y así fue en su primer debate y así será en el segundo, y seguramente habrá muy pocos impactos al consumo, salvo por supuesto lo que tiene que ver con bebidas azucaradas y productos ultraprocesados y plásticos que utilizan los alimentos en Colombia. Pero el índice no se mueve porque el impacto es bajo comparado con el resto de la reforma tributaria. En materia de propiedad, precisamente por el hecho de subir o instaurar nuevamente el impuesto al patrimonio de manera progresiva a las personas naturales, pues sube y se deteriora el índice para Colombia de 24 a 32 en su puesto de 38 países evaluados. Y en materia transfronteriza, pues parece no haber ningún impacto. Yo coincido con Cristina en que la reforma como está planteada no incentiva la inversión, sino todo lo contrario, no incentiva el empleo ni el crecimiento. Y en parte por la imposición de una doble o tal vez triple tributación. No le baja la tarifa nominal de renta a las empresas, pero elimina la mayor cantidad posible de
exenciones que existían en el estatuto tributario anterior o vigente, podríamos decir, porque la reforma todavía no ha pasado en el Congreso. Eso aumenta la carga efectiva para las empresas. Grava de mayor manera los dividendos a las sociedades, le pone impuesto al patrimonio a las personas naturales, y a lo cual hay que sumar los impuestos que ya existen, como el 4 por mil y la no deducibilidad del ICA, el impuesto de comercio, industria y turismo, perdón, el impuesto de comercio e industria, que al no ser deducible, pues sube la carga efectiva. Todo esto puede llevar la tasa efectiva de tributación, dependiendo de la empresa, socio, y dependiendo del número de dependientes que tenga en su familia, lo puede llevar al 65 o inclusive hasta el 107%, según algunos analistas. Es decir, para algunos contribuyentes la reforma tributaria puede ser de naturaleza confiscatoria. Sí, también me gustaría comentar, porque en Estados Unidos también se impuso un impuesto sobre el patrimonio, y un impuesto sobre el patrimonio lo que se puede traducir es en un cambio de propiedad de las personas residentes a no residentes. Entonces, por un lado, el impuesto lo que incentivaría es que el patrimonio caiga en manos extranjeras, y que además la recaudación no se realice porque el impuesto ya no está... no se aplica a las personas residentes, ¿no? Porque van a estar en manos de personas no residentes. Sí, yo estaría de acuerdo. A mí me parece que el impuesto al patrimonio pues tiene varios problemas. En primer lugar, lo hace permanente. Segundo, pues desincentiva la inversión productiva. Y en tercer lugar, pues puede producir el fenómeno que menciona Cristina, y es que haya un traslado de la propiedad para eludir legalmente, por supuesto, la carga tributaria que genera el nuevo impuesto al patrimonio. Perfecto, muchas gracias. Es sabido que en el corto plazo esta reforma tributaria pretende solucionar el bajo recaudo y financiar el gasto público para garantizar o financiar mayores proyectos de inversión en políticas sociales y educativas, que fue una de las consideraciones que la OCDE avaló cuando se presentó esta reforma tributaria, que dentro de los motivos que expresaba esta reforma tributaria estaba efectivamente financiar un mayor gasto público y mayor inversión en políticas sociales y educativas. ¿Consideran ustedes que será posible continuar garantizando el recaudo en el largo plazo, reconociendo que esta reforma aleja el Código Tributario de Colombia de los principios de neutralidad y competitividad, tal cual como nos lo comentó Cristina ahorita, y en consecuencia puede impactar negativamente el crecimiento del PIB y el empleo, generando un efecto contrario al buscado? Cristina. Sí, como hemos comentado, con esta reforma Colombia perdería competitividad a nivel internacional. También puede llegar a desincentivar la inversión extranjera, el crecimiento económico y con ello la creación de empleo. Y por ello, si Colombia quiere emprender una reforma fiscal, esa reforma se debería centrar en el impuesto sobre el consumo, el IVA, ampliando la base del IVA y establecer un tipo de impositivo más reducido. Además, esta reforma que hemos mencionado sobre el IVA incrementaría la recaudación fiscal del 5,4% del PIB que recaudaba el IVA en 2020 hasta el 6,2% del PIB o el 8,5% del PIB si se amplía la base tributaria hasta el 54%. Esta reforma se traduciría en un incremento de la recaudación por IVA entre el 0,8% y el 3,8% del PIB, y esto sería muy por encima del 1,5% del PIB previsto a través de la reforma fiscal actual. Además, el impuesto sobre el consumo es el que menos distorsiona la actividad económica y mucho menos que el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades o otros impuestos como el impuesto sobre el patrimonio. Por ello, se recomienda, si se tiene que primero reducir el gasto, y si no es posible, se necesita incrementar la recaudación, hacerlo de una forma
que se genere crecimiento económico y que no se desincentive la inversión. Yo estaría totalmente de acuerdo con Cristina. Si esta reforma fuera estructural, que es lo que recomiendan los expertos tributarios en Colombia, hubiera empezado por examinar las numerosas exenciones que tiene el impuesto al valor agregado. Ahí es donde está realmente la posibilidad de ampliar la base y por tanto el recaudo. Especialmente en un país como Colombia, donde el 70% de los recursos provienen de las empresas y un 30% de las personas naturales. Exactamente a la inversa de lo que ocurre en los países de la OCDE. No es que ellos estén mal, los que estamos mal somos nosotros. Para poder corregir eso es necesario hacer una reestructuración del impuesto al valor agregado. Pero el gobierno de entrada quiso no hacerlo, evitó este tema y claro, naturalmente no tuvo alternativa que ir primero por las personas naturales, luego por las empresas. Y tal vez hay un factor que vale la pena mencionar y tiene que ver con el sector minero energético, que es uno de los más aporreados con la reforma tributaria. Los expertos tributarios en Colombia dicen que el government take, es decir, lo que se llevaría el gobierno con la reforma y los impuestos anteriores para el sector, por ejemplo, de hidrocarburos, podría subir hasta el 85% de las utilidades. Naturalmente, esta es la tasa de tributación más alta del sector en América Latina o en el mundo, y esto pues lo que haría sería congelar la inversión extranjera y así se apruebe la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros. La verdad, el hecho de que el margen de negocios sea tan estrecho en Colombia, sabiendo que es un sector de alto riesgo, pues tendría inconvenientes muy serios para que se mantenga su crecimiento, su aporte fiscal, aporte también a las exportaciones, como ha ocurrido hasta ahora. Entonces, la reforma no solamente no ataca en los problemas de fondo, mencioné, como es, por ejemplo, el tema de el excesivo peso que se le da al gravar a las empresas, no resuelve el tema del IVA y tampoco es eficaz en la lucha contra la evasión, que son los elementos centrales que más recursos podría generar. Muchas gracias. Justamente una de esas fue la ampliación de la base del IVA en Colombia fue una de las conclusiones y recomendaciones que se derivaron de la mesa de expertos que llevamos a cabo en el instituto con el Observatorio Legislativo. Sin embargo, otra de las consideraciones que teníamos frente a la propuesta de poder ampliar esta base gravable es que puede llegar a ser, y de hecho ha sido, bueno, podría llegar a ser una propuesta muy impopular, que ningún partido, ningún representante, ningún gobierno estaría dispuesto a dar esa lucha, a pesar de evidenciarse, según lo que nos comenta Cristina, que efectivamente podría llegar a recaudar un poco más de impuestos, siendo el impuesto al consumo uno de los que menos distorsiona la actividad económica. Pero bueno, en esto estamos. Ahora, en el marco del actual contexto económico del país, donde están persistiendo altas tasas de inflación, la más alta desde abril de 1999, y la tercera evaluación más alta del siglo, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser los ajustes tributarios a priorizarse para que la economía del país continúe recuperándose por la senda de crecimiento que, según el DANE, presentó para el segundo trimestre del año 2022, el cual fue 12.8%. Entonces, ¿cuáles podrían ser o cuáles deberían ser esos ajustes tributarios a priorizarse, aparte de la ampliación de la base gravable? Cristina. Sí, efectivamente, lo más importante en una época como la actual, en la que la inflación es tan elevada, es importante deflactar el sistema impositivo con la inflación, pero todo el sistema tributario, no solo el impuesto sobre la renta, sino todos los límites existentes en el sistema tributario se tienen que deflactar con la inflación. Y si hay previsiones de caída del crecimiento económico, de reducción del crecimiento económico,
sigo insistiendo de que en este caso es el impuesto sobre el IVA el que menos, el que más se resiste en caer en cuanto a recaudación generalmente, mientras que el impuesto sobre sociedades o otros impuestos a la actividad económica sí que se ven reducidas en un periodo ven reducida su recaudación en un periodo de caída económica o de no crecimiento económico. Por lo tanto, sigo insistiendo en el tema de que el IVA es un impuesto al consumo que además va a mantener su recaudación en un periodo de recesión incluso económica. Y además en un periodo de alta inflación el IVA suele recaudar más porque crece a la vez con los precios. Sí, es necesario aquí traer a colación un elemento, el tema político. En la campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro planteó una reforma tributaria que buscaba recaudar 50 billones de pesos al año, es decir, algo así como el 5% del Producto Interno Bruto, argumentando que Colombia tenía una baja recaudación respecto a los otros miembros de la OCDE. Naturalmente que esto se hizo, diríamos, en buena parte en el primer semestre. El segundo semestre ha cambiado, no solamente porque ahora el candidato es presidente de la República, sino porque definitivamente los vientos huracanados recesivos que se vienen para el año entrante, posiblemente en Estados Unidos, seguramente en algunos países europeos, y ese coletazo llegará a América Latina y en particular a Colombia, hacen necesario repensar las cosas. Ciertamente una reforma tributaria que busca entre 21 o 22 billones de pesos el primer año para llegar a 25 el último año, cercano al 2 o 2,5% del PIB por año, que realmente no es amigable con la inversión, que no es pro empresario, que no promueve el crecimiento ni la generación de empleo, sino que simplemente se centra en el recaudo, que es una reforma fiscalista por definición, pues debería generar segundas opiniones por parte del Poder Legislativo, que es el que tiene en este momento la voz cantante, porque todos sabemos que esta semana se tomará una determinación final sobre el proyecto llevado por el gobierno como iniciativa gubernamental en esta época de complejidad económica, inflacionaria y política. Entonces, pues sí, realmente uno entendería y todos estaríamos de acuerdo en que una reforma tributaria de carácter estructural sería lo que el país debe hacer. Pero esta reforma garantiza que habrá otra reforma, posiblemente otra reforma para lograr otros recursos para financiar el gasto social. Vuelvo al tema minero energético. Si el gobierno insiste en no aceptar la deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos o del sector minero energético, realmente se va a agravar en forma importante este sector que realmente le aporta casi el 50% de las exportaciones y tal vez un 20, un 25% de la inversión extranjera en Colombia y por supuesto cerca del 10% en materia de recursos tributarios. La mejor forma es apoyar, promover este sector, pero la carga fiscal planteada a la fecha, pues no deja ver un horizonte despejado en este frente y por tanto preocupa que el principal motor de la economía colombiana en materia tributaria, de exportaciones y de inversión extranjera, como es el sector minero energético, sufra las consecuencias de una reforma fiscalista que no busca sino recursos y no tiene en cuenta si es o no neutro, no tiene en cuenta la competitividad y no tiene en cuenta su posible aporte al crecimiento o al fomento de la inversión, porque como hemos visto, no cumple con ninguno de estos requisitos. Bueno, perfecto. Ya según las respuestas que estamos viendo, el panorama de Colombia y también según las perspectivas de crecimiento para el Banco de la República y esta última pregunta, pues ya como a modo de conclusión para que también puedan ustedes darnos una perspectiva final o a modo de conclusión.
de acuerdo al Banco de la República, se espera que para el próximo año la economía del país se contraiga y que presente y que tenga el crecimiento, presente un crecimiento tan solo del 0.7%. ¿De qué forma consideran ustedes que esta reforma tributaria podría llegar a agravar la situación? O si por el contrario representaría un punto de corte, de equilibrio que diga como no, efectivamente la nueva inversión que se va a hacer en políticas sociales, en políticas educativas, lo que va a hacer es promover la productividad del país. O sea, si efectivamente son solamente estos aspectos negativos o qué podríamos rescatar de la reforma tributaria o si efectivamente va a contribuir a que se mantenga esta perspectiva de bajo crecimiento del 0.7% que pronostica el Banco de la República. Sí, efectivamente, yo creo que la reforma va a empeorar el pronóstico de crecimiento y va a traer una recesión, probablemente una recesión económica en Colombia y más como habéis comentado, ¿no? De que puede que haya una desinversión en el sector del carbón y que las exportaciones del sector de carbón y la inversión en el sector de carbón se traslade a otros países porque por la fiscalidad tan elevada que va a tener el sector. Por ello, Colombia debería intentar buscar una reforma del sistema fiscal que fomente el crecimiento y la inversión extranjera, unos pilares que son fundamentales para la actividad económica y la creación de empleo. Y también me gustaría mencionar que un país, la recaudación en relación al PIB no es una buena medida teniendo en cuenta que los países tienen también diferentes niveles de renta per cápita. Por lo tanto, un país con una renta per cápita muy por debajo de la media de la OCDE no puede recaudar lo mismo que un país que está en la media de la OCDE o muy por encima de la media de la OCDE en renta por cápita. Estoy plenamente de acuerdo con Cristina. Una reforma tributaria, por definición, reduce el ingreso disponible de los sujetos tributarios. En el caso de la reforma del presente gobierno, pues se reduce el ingreso disponible de las familias, de las personas naturales, de las sociedades, del sector minero energético, que son los principales damnificados de esta reforma. Yo coincido con Cristina en que como esta no es una reforma tributaria que alivie la carga tributaria, sino todo lo contrario, recaiga nuevamente sobre el binomio empresa-socio y puntualice recargos tributarios importantes para ciertos sectores, pues esto no va a favorecer el crecimiento, sino todo lo contrario. Y como las perspectivas para el año entrante, inclusive favorables hoy día, un crecimiento del 0,7% para el 2023, podría inclusive darse el caso, como dice Cristina, que la reforma tributaria impulse aún más, sirva de cadena de transmisión de la llegada anticipada en el 2023 de una recesión económica. Exactamente, muchas gracias. De hecho, esa era uno de los aspectos que nosotros abordábamos en el documento de conclusión y recomendaciones de la mesa de expertos de reforma tributaria que tuvimos en el instituto, que se dio inicio como una iniciativa del Observatorio Legislativo. Y era que justamente nosotros comparar la tasa de tributación como porcentaje del PIB de Colombia frente a los demás países miembros de la OCDE no era una vara, una medida adecuada, porque nosotros teníamos que compararnos también, como muy bien lo mencionas, Cristina, en cuánto es el PIB per cápita de Colombia en comparación con los demás países miembros de la OCDE. ¿Cuál es el nivel de percepción en la transparencia de las instituciones? ¿Cuál es el nivel de libertad económica que presentan este tipo de países? Y otra serie de variables que también entraban en juego y que eran muy importantes en el momento de nosotros analizar la composición y
la composición del código tributario de un país y las capacidades efectivas de recaudo que tiene una economía. Pero bueno, entonces ya con estas perspectivas que ustedes muy amablemente nos han compartido, nosotros desde el instituto les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a este webinar para mirar cómo estaba el país en competitividad, comparándonos frente con los demás países miembros de la OCDE y cuáles pueden ser los principales impactos y cuáles son las amenazas que tiene esta reforma tributaria para las empresas, para nosotros como ciudadanos. Entonces, pues muchísimas gracias por haber participado en este webinar y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias, muy amables por la invitación.